mal administrado. Por lo tanto, un país que tiene nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TVO en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado a Luis Alberto Salvador. Él es vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industriales de Guayaquil. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos convoca esta entrevista el gran problema que tenemos por los racionamientos eléctricos, los cortes eléctricos. ¿De qué manera está afectando al sector industrial? ¿Cuál es el impacto? Muchas gracias por la invitación desde el lado de la industria en general y el país. El sector turístico, el sector de servicios, todos estamos afectados de una forma u otra. Evidentemente que en el proceso industrial hay una serie de complejidades que tienen una afectación mayor. Por ejemplo, hay industrias que tienen que estar prendidos sus hornos 24 horas, lo cual implica que un corte, no importa si es de hora y media, de 3 o 4 horas, complica tremendamente la producción, inclusive puede generar daños. Para ese tipo de industrias, estos apagones tienen unas consecuencias muy grandes y por ende para toda la cadena productiva que está vinculada a los distintos sectores industriales. No se diga el de exportación, el de camarón, que son cámaras frigoríficas que están funcionando, en fin, la afectación es a todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Es muy importante esa explicación porque daría la impresión de que sí, estamos obligados, la situación nos ha llevado a ese estado de cosas y por lo tanto hay apagones en tales y cuales lugares a tal y cual hora. Pero usted dice es que en el sistema industrial y también quizá en otros negocios no se puede apagar y prender cuando uno quiere. ¿Los perjuicios serían mucho más elevados en lo económico? Sin lugar a dudas, por ejemplo, el sector lácteos que recibe la producción de los agrícolas y los ganaderos tiene que decirle no te lo puedo recibir porque no tengo la capacidad de frío para poder sostener el producto que tú me entregas. Si se rompe la cadena de frío en un producto como los lácteos, el producto ya no sirve. Por lo tanto, la afectación es desde aquel pequeño productor hasta el gran industrial, aquel pequeño empresario que tiene su restaurante en la esquina, que tiene los productos congelados, hasta las grandes industrias. En el 2009 hubo cortes de energía eléctrica y se dice que se perdieron alrededor de 1.500 millones de dólares. Para una economía como la ecuatoriana, para un país como el nuestro, es una cifra demasiado elevada. ¿Podría ocurrir lo propio en esta etapa? Cuantificar siempre es una tarea difícil, Fernando, porque hay una serie de factores directos y otra serie de factores indirectos. Entonces, ese ejercicio de cuantificar, si bien es cierto, da una perspectiva, una dimensión del daño. Yo creo que si nosotros le preguntamos al ciudadano de a pie como al gran industrial, los impactos son muy importantes. Pero lo más frustrante de todo esto es que se pudo haber previsto y evitado este tema. Por ejemplo, en el mes de febrero de este año, la SENACE emitió un informe para que se tomen las precauciones del caso. ¿Por qué no se tomaron las medidas? Yo no sé si es un problema de recursos financieros, por este afán del gobierno de manejar la economía del país y las finanzas de una manera tan rígida. 2, por negligencia de alguien. 3, corrupción o una combinación de esos 3 factores. Esa respuesta la tiene el gobierno. Pero ¿quién paga la factura? Los ecuatorianos de a pie, los ecuatorianos pequeños empresarios y los grandes empresarios. Ante las circunstancias estas vividas ahora, pero que año tras año se sabe que hay estiaje en determinado momento del año, los propios empresarios privados podrían tener generadores, la ley lo permite, creo que hasta 1 megavatio únicamente, pero ¿cuál sería la solución para no depender, en este caso, de decisiones fallidas o de pronto extemporáneas por parte del gobierno y de las autoridades?
Muy bien, Fernando, justamente a lo que haces referencia. Nosotros recién el día viernes tuvimos una reunión con el ministro de Energía y todo su equipo. Reunión que la venimos pidiendo desde hace algunos meses. ¿Qué se hubiera podido hacer en ese entonces en relación a lo que tú mencionas? Ok, preparémonos para esto, ¿no es cierto? ¿Cómo? Importando equipos de generación eléctrica, generación de emergencia para las distintas empresas que no los tienen, porque no todos los tienen, peor los pequeños y medianos empresarios. Nos hubiéramos preparado. Se hubiera podido hacer toda una reserva de instalación y mejora para estar preparados, por ejemplo, para lo que tú dices, reducir las potencias de las empresas o generar un inventario adicional para poder afrontar la demanda que se viene por la época navideña. Se pudieron haber tomado una serie de medidas al interior de las empresas. Y esa reunión que recién se estuvo el viernes pasado, se debió haber tenido meses atrás. Lo que pasa es que el gobierno no se deja ayudar, ¿no es cierto? O estaban tan esperanzados en que la Virgen del Quinche, como dice el ministro, escuchara sus ruegos, que al final, cuando llegan donde nosotros, ya estamos complicados, por cierto. Pero efectivamente, como siempre, una vez más, el sector empresarial, comprometido con el país, comprometido con los ciudadanos, está buscando soluciones inmediatas, como las que mencionas, por ejemplo. Le hemos pedido que se liberen las licencias de autogeneración. Muy bien lo menciona cuando dice de 1 a 2 megavatios parece que se va a permitir. Segundo, que se otorguen esas licencias porque están empantanadas en el ministerio desde hace muchos meses. Porque no es que usted decide voy a autogenerar y lo puede hacer a voluntad propia, requiere de unas licencias de parte del gobierno nacional. Si hay entonces posibilidades, si es que el gobierno facilita este tipo de contrataciones que lo tendrían que hacer los propios privados, hay, digo, facilidades para poder neutralizar problemas como este. Pero si no se lo hizo, hacia el futuro, ¿cómo se debe actuar frente al nuevo gobierno? Bueno, el nuevo gobierno tiene un reto enorme, ¿no? Por ejemplo, darle mantenimiento a las barcazas que aparentemente recién se le están dando. Hay otras barcazas que se quieren traer desde Cuba, ¿no? Que están en Cuba generando energía, pero son de empresas privadas que podrían venir al Ecuador, resolver el tema del gas, por ejemplo, en Machala para que funcione Termogas. Y evidentemente ya hacia el lado del sector privado darle una serie de facilidades, ¿no es cierto?, como el tema de la autogeneración, la importación de equipos generadores sin aranceles, el acceso a diésel y, en fin, identificar, hacer un catastro, porque hoy no existe un catastro actualizado de las capacidades. Es por eso que en la reunión del día sábado con el presidente de la República se pide, bueno, ¿cuánto nos pueden ayudar? Y cómo podríamos llegar a estos 100 megavatios para contribuir desde el sector industrial, sobre todo, que somos los grandes consumidores, ¿no es cierto?, a esta necesidad de energía y poder reducir los horarios de corte de energía. Y eso es lo que estamos trabajando, Fernando. Son 650 megavatios los que hacen falta. 400 se ha conseguido de termoelectricidad de Colombia y se hablaba de que aquí en Guayaquil se pueda ofrecer alrededor de 100 megavatios, pero está diciendo que no es tan simple, no es tan fácil que esto acontezca. Efectivamente, en la reunión del sábado con el presidente de la República, autoridades, se habló de lo que se ha ofrecido desde Colombia. No sabemos si ya está llegando o no esa energía. Lo que sí sabemos es que el sector industrial se le ha hecho un pedido en que desde Guayaquil se puedan alcanzar las 50 megavatios y en Quito otros 50 megavatios. Quito y sus alrededores. Más 100 megavatios que parece que vendrían de Perú también. Eso es adicional, digamos, pero por el lado del sector privado se le ha pedido que identifique las capacidades que tendrían de aportar con 100 megavatios para la solución del problema. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Tanto en Guayaquil como en Quito, en las cámaras de industria, estamos trabajando con las empresas para identificar qué capacidades tienen. Hasta el momento, de lo que se ha podido recabar en Guayaquil con varias empresas, se está llegando más o menos a un ahorro como de 15 megavatios, ¿no? La intención es poder llegar lo más cercano a esos 50 que aspira el gobierno y que le ha pedido al sector industrial que haga un esfuerzo para llegar a eso. No hay un compromiso de nuestro lado, más allá del que vamos a hacer todo lo posible para llegar lo más cercano a esa cifra de 50 megavatios aquí en la zona industrial de Guayaquil,
Durán y Daule. ¿Cómo se puede lograr que desde el ángulo privado se pueda establecer políticas de Estado para que la solución sea definitiva? En el Perú hay políticas de Estado desde hace 25 años. En el Ecuador no tenemos ninguna. Con el nuevo gobierno se puede iniciar ese periodo de estabilidad en donde el Ecuador pueda mirar hacia el futuro con grandes objetivos de desarrollo y no lo que estamos experimentando. Sin lugar a dudas, Fernando, su observación es tremendamente valiosa y oportuna. Y se hace un llamado al presidente electo, Daniel Noboa, para que él identifique esta necesidad. El primer gran reto, Fernando, poner las cifras sobre la mesa. Es decir, transparencia. ¿Cómo estamos? ¿No es cierto? ¿Y qué necesitamos en el corto, mediano y largo plazo? Segundo, liberar, ¿no es cierto?, este monopolio que tiene el sector público para la generación, en todas sus formas, de generación térmica, generación hidroeléctrica, etcétera, etcétera. De tal manera que esa corrupción que nos corroe y que hemos visto y leído cómo han afectado todas esas centrales hidroeléctricas que se han instalado en el país, que hay algunas que están completamente inoperativas, ¿no es cierto?, se evite. Entonces, permitir o romper ese monopolio que hoy, desgraciadamente, está contaminado por la corrupción en diferentes instancias, ¿no es cierto? Y tercero, la autogeneración. O sea, que hagamos una campaña desde el sector público y privado en conjunto para determinar las capacidades de autogeneración. Pero no se le puede pedir, por ejemplo, al sector privado que entre a autogenerar comprando un diésel de 40 centavos pues el galón, ¿no es cierto? Cuando hay un diésel eléctrico, que es el que usa el sector público, que es el que debería poder acceder a estos grandes generadores. Entonces, si hacemos ese catastro, ponemos las cifras sobre la mesa, transparencia como esta mesa suya, Fernando, yo creo que es el primer gran camino para encontrar una solución de corto, mediano y plazo. Y que cada uno de los actores, público y privado, identifiquemos el rol y establezcamos metas a cumplir en ese sentido. Yo creo que el presidente electo tiene una enorme oportunidad de hacer un cambio importante en la manera como se ha manejado este sistema eléctrico, porque como usted bien dice, los estiajes son todos los años y no podemos depender de la Virgen del Quincho. Muchísimas gracias. A usted, Fernando. Ante problemas estructurales como este, hacia el futuro tenemos que ver cómo se trabaja, incluso con juntas consultivas, con expertos. No puede ser que esté en manos solamente de alguien que circunstancialmente llegó a ser ministro, en este caso, de Energía. El problema subsiste desde hace muchísimo tiempo, pero la solución tiene que verse ya a futuro. Muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros. Tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos, vamos a hablar del mismo tema con otro invitado. En la Clínica de Ojos Dr. José Sacoto Navia contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados a la vanguardia tecnológica, brindando una atención personalizada y con calidez. Recuerda que los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos.
El ingeniero Iván Endara, profesor de la Politécnica del Litoral, es nuestro segundo invitado. Ingeniero, ¿por qué el Ecuador concentró a través del tiempo las hidroeléctricas en una zona en donde hay problemas de estiaje? Esa es la naturaleza, pero se la conoce desde hace muchísimo tiempo atrás. Mira, el tema principal aquí fue que la capacidad hídrica que tiene el Ecuador radica especialmente en esa zona, que si bien tiene buenas lluvias durante unos 6-7 meses al año, tiene también posibilidad de un gran estiaje durante los otros 5 meses restantes. Y es justo eso lo que nos está llevando al problema que tenemos actualmente en el Ecuador. Estamos hablando de la zona oriental. ¿Por qué en la zona occidental no se han construido hidroeléctricas? La zona occidental no tiene la capacidad hídrica suficiente para poder producir energía hidroeléctrica a gran potencia. Aparte que el impacto que se tiene en la zona occidental es un poco mayor porque tenemos mayores emplazamientos en esta zona. En la zona oriental, en cambio, existen menos poblaciones y por tanto el impacto es casi invisible a todas las personas en el estado. La capacidad y la potencialidad que tiene el Ecuador para poder construir hidroeléctricas, al momento, ¿cuánto se ha utilizado? Recuerdo que por los años 2000 se decía que apenas habíamos utilizado el 8% de la caída de agua que existe en el Ecuador. ¿Cuál es la realidad actual? Sí, en este momento, y lo ha mencionado ya varias veces el ministro, las cotas que se tienen en la cantidad de agua en las hidroeléctricas está bordeando los mínimos. Lo que quiere decir que hemos consumido el 100% de lo que podíamos haber consumido en su momento y ahora no podemos consumir tanta energía a partir de esa cantidad de agua porque el agua que está entrando es muy baja, lo que significa que yo puedo generar una baja producción de energía eléctrica utilizando el 100% de esa agua que está llegando a los reservorios. Por lo tanto, yo no estoy alcanzando a ahorrar, por decirlo de alguna manera, una cantidad de agua para futuro, sino que estoy tratando de utilizar el 100% de lo que llega para producir. Y como esto no es suficiente, estoy teniendo estos recortes de energía, lo cual lleva a pensar que durante el feriado, que no nos van a cortar la energía, nos vamos a empezar a comer un poco de esa agua que nos queda todavía ahí pendiente, y cuando regresemos los cortes van a regresar, esperemos, ojalá que no con mayor severidad, pero sí como lo estamos teniendo en estos momentos. ¿Ha conspirado para que vivamos esta circunstancia los ecuatorianos la mala construcción de grandes hidroeléctricas como Coca-Cola Sinclair, que se dice entrega prácticamente la mitad de su capacidad? Igual Toachi Pilatón, otra obra que todavía no está operativa. ¿Eso ha sido un problema que se suma al otro, al natural, al del estiaje, para que los ecuatorianos no tengamos energía eléctrica? Por supuesto, la falta de una capacidad al 100% de estas hidroeléctricas nos ha llevado a que utilicemos todo lo posible, el 100% de otras, para poder suplir de la energía necesaria y por tanto absorber y utilizar todo el reservorio de agua que tenemos. Hubiera sido fantástico tener habilitadas otras hidroeléctricas, como lo menciona Toachi Pilatón, o haber hecho los estudios correctos y la construcción efectiva de Coca-Cola Sinclair para no tener estos problemas de una producción a medias de esta generadora por los problemas que se están dando. Incluso en meses anteriores se hablaba de un posible cierre de Coca-Cola Sinclair para mantenimientos y posible cierre permanente de la hidroeléctrica, lo cual ahora se ha quedado en stand-by por la necesidad del país. Pero entonces, imaginemos que ese cierre se hubiera dado antes de este momento de cortes de agua, de luz, perdón, por falta de agua, hubiera sido mayor el impacto que hubiéramos tenido los ecuatorianos. Una hidroeléctrica que ha costado más de $3.000 millones. Estamos hablando de una inversión impresionante para un país como el Ecuador. Y sin embargo, vemos que no se entrega lo que se debe entregar en generación eléctrica. Hay proyectos, uno que se llama Santiago, que estaría hacia el lado de la frontera con el Perú. Se dice que esa es una gran obra, creo que para generar 4.000 megavatios. Pero se menciona, sin embargo, apenas está en estudios. Sí, ese proyecto no lo podríamos considerar a mediano plazo, siquiera a largo plazo
a un normal largo plazo, sino que ese proyecto va a estar de aquí a mucho más tiempo. En 30, 40 años. Probablemente en unos 25 años, dependiendo de la velocidad que el Estado le ponga. Hemos visto cómo hay hidroeléctricas que han demorado 10, 15 años desde que dijeron ya, los estudios están hechos y vamos a empezar a construir, y demoraron 10 años más o 15 años más en construirlas. Algo similar dependerá también de la velocidad del Estado, pero es un proyecto sumamente grande. Estamos hablando de un proyecto mayor a 2 veces Coca-Cola Sinclair, entre 3 a 4 veces Paute. Entonces estamos hablando de algo muy significativo para el país, pero también algo que necesita tener un estudio bastante claro, porque estamos colocando esa hidroeléctrica en una zona muy similar a Paute. Un lugar en el que durante varios meses al año vamos a seguir teniendo estiaje por falta de lluvias. Entonces, ¿de qué me va a servir tener una generadora extremadamente grande si no tengo el agua con que alimentarla? Ese estudio es uno de los más importantes que deben hacerse antes de poder empezar la construcción. Tenemos que hacer un corte comercial. Al retornar, le voy a pedir que nos dé algunas indicaciones sobre el consumo de energía, cómo se puede ahorrar la energía en los hogares. Vamos a la pausa, retornamos. En la Clínica de Ojos Dr. José Cotonavia contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados a la vanguardia tecnológica, brindando una atención personalizada y con calidez. Recuerda que los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Es necesario conocer desde el punto de vista técnico cómo consumen energía los artefactos eléctricos que tenemos en nuestros hogares. Ingeniero, ¿cuáles son los principales, los que más consumen? A los artefactos que más hay que ponerle atención en cuestión de consumo son aquellos que van a cambiar la parte de temperatura. En este caso, un ejemplo sencillo puede ser un calefón de agua, eléctrico, que va a cambiar la temperatura del agua. El aire acondicionado cambia la temperatura del ambiente, y así podemos nombrar varios. Una plancha, una tostadora, son todos estos elementos los que tienen un consumo muy elevado en términos de energía eléctrica. La cocina eléctrica también. Por supuesto, la cocina eléctrica es un elemento que consume una cantidad ingente de energía comparado con todos los demás, por lo que en estos momentos el uso de estas cocinas de inducción, de las que se comercializaron hace algunos años, es bastante peligroso en términos de la cantidad de energía que estamos obteniendo de la red. Por lo que sí, la mejor opción sería, en caso de tener la capacidad y la posibilidad, cambiar esa cocina de inducción y estar utilizando una cocina a gas, o utilizar la cocina de inducción la menor cantidad del tiempo posible. Por ejemplo, un microondas, ¿consume mucha energía eléctrica? El microondas consume energía durante los periodos de encendido, durante la utilización. Lo bueno, por decirlo de cierta manera, del microondas es que lo utilizamos muy rápido. O 1 minuto y medio, correcto. A diferencia de un aire acondicionado que lo vamos a tener 2 horas, 3 horas encendido.
Ahora, ¿cómo suplantar, por ejemplo, los artículos los que hemos mencionado? En el caso del aire acondicionado, suplantar por un ventilador. Sí, la opción directa al aire acondicionado primero es no poner temperaturas muy bajas para evitar el consumo excesivo de energía. ¿Cuántos grados sería lo apropiado? Lo más conveniente para la persona es de 22 a 24 grados. Eso es lo que incluso en otros países se intenta incentivar a los usuarios. Que se vuelva una norma. Correcto, buscando una Porque acá la optimización. gente pone 16, 17 grados. Muchas veces uno elige 16 grados y nos vamos a dormir debajo de las cobijas. O ponemos un aire acondicionado a 16, 18 grados y estamos cubiertos en la oficina tiritando de frío. Entonces no guarda un poco el sentido. Deberíamos tener un poco en consideración que al cuerpo humano la mejor temperatura son unos 23 grados. Y eso en lugares cerrados. Ahora, si tengo un lugar abierto en el que puede haber una pequeña brisa de aire, lo más conveniente sería suplir el aire acondicionado con un ventilador. De esta manera el ventilador consume aproximadamente 10 veces menos que un aire acondicionado. Nos estamos ahorrando 10 veces la energía eléctrica que nos vamos a ahorrar con un aire acondicionado y estamos aportando de cierta manera al problema que ahora tiene el país. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los televisores que pasan encendidos muchísimo tiempo, radios y otros elementos más? Sí, los televisores consumen también una cantidad de energía no tan significativa, pero el problema es, si yo lo tengo encendido toda la noche, me voy a dormir con el televisor y lo dejo encendido toda la noche. Y pasa todo el día también, de pronto, en los hogares encendido el televisor. A veces tengo el televisor encendido mientras yo estoy haciendo alguna actividad solo porque es mi norma tenerlo encendido. Ese tiempo que lo tengo encendido suma y ya va siendo más importante el consumo de un televisor, de una radio, por lo que sí es conveniente tener un poco más de precaución en esos casos. Tratar de evitar el encendido innecesario de estos equipos, únicamente cuando lo necesitemos o lo vayamos a utilizar. No nos sirve de nada tener un televisor encendido todo el día y si no estamos ni siquiera prestándole atención o estamos haciendo otra actividad. Entonces, a la final, si bien a veces se puede llegar a decir que el consumo es muy poco, pero el tiempo que está consumiendo suma y el consumo final es casi tan significativo, incluso a veces más, que otros aparatos de mayor importancia como el aire acondicionado. ¿Sugiere usted que se desconecten todos los artefactos? Dependiendo del tipo de artefactos. Hay equipos que no consumen hoy en día energía a partir de si están conectados pero sin prenderlos. Por ejemplo, un cargador de celular. Antes se decía desconectemos los cargadores si no estamos utilizando el celular o cargando el celular. Hoy en día esos cargadores ya no consumen energía. Lo mismo ocurre con ciertas tecnologías. Un televisor no suele consumir energía, uno de los más modernos, pero también hay televisores que, si nos damos cuenta, tienen un foco prendido, que está consumiendo ese LED, está consumiendo energía y que el televisor está en stand-by. O tenemos computadoras que las dejamos no apagadas, sino en stand-by y están consumiendo la energía, que valdría la pena desconectarlas. Lo mismo a veces con los microondas, que si bien yo no lo utilizo, no consume mucha energía, pero tiene todos sus equipos interiores, sus aparatos internos electrónicos que están consumiendo de manera parcial un poco de energía que a la larga también va a empezar a sumar. Y eso sumado al hecho de que hay que tener mucho cuidado durante estos apagones, ya que al regresar la luz suele regresar con un poco de sobrecargas que pueden llegar a quemar estos circuitos eléctricos de los equipos más sensibles. Ingeniero, muchas gracias. A usted. Es indudable que hace falta una campaña de educación y esta se debe emprender lo antes posible sobre el consumo de energía eléctrica. Amigos, recuerden que tienen una cita la próxima semana a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TVO en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. En el espacio, Fernando Aguayo, América. Verdaderamente, cuando uno se encuentra muy mal administrada, por lo tanto equivocado, en un país que tiene nos dice que la democracia puede ser, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una